Lunes de la primera semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que en Israel no he encontrado a nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Jesús había hablado en la montaña, había enseñado las bienaventuranzas, les había enseñado a confiarse en la providencia de Dios y en el poder de la oración. Les había prevenido sobre el peligro de los falsos profetas, que son lobos, rapaces, disfrazados. ¿Cuántos de esos tenemos ahora? Muchas cosas les había dicho y la gente admiraba, absorta por enseñanzas dichas con tanta autoridad, y lo seguía. Era una gran muchedumbre la que lo seguía. Y lo seguía al bajar de la montaña ya. En el camino a Cafarnaún curó a un leproso. Y es en esta circunstancia que se le acerca el centurión, un oficial subalterno romano al mando de 100 soldados, de ahí el nombre centurión. Porque aunque la mayoría de los seguidores eran hebreos, había también otros que no lo eran, como en este caso, un miembro del ejército de ocupación, pero que también se sentían atraídos por la persona de Cristo y además porque habían visto en la religión de aquel pueblo tan particular que solo tenía un Dios y cuyo nombre no se podía pronunciar, a la verdadera religión. Y querían saber más de ella y observaban la ley. A esos gentiles, los judíos, los llamaban los temerosos de Dios. Este pasaje de San Mateo tiene su paralelo en San Lucas, pero con algunas diferencias. La ambientación es la misma, porque dice San Lucas que después de exponer sus enseñanzas al pueblo, entrando en Cafarnaún, sucedió lo del centurión. Pero en el relato lucano no se dice que el criado estuviera paralítico, sino a punto de morir. Y no es el centurión quien pide por él, sino unos ancianos de los judíos. Siempre los ancianos judíos son considerados con el mayor respeto, para que ellos le rogasen que viniera a curar a su criado. Y los ancianos abogaban encarecidamente, le pedían a favor del centurión, diciéndole a Jesús: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Ahí se ve, ¿no? Es decir, un pagano y sin embargo, ¿qué veía en esa religión, ¿no? La verdad. Bueno, y en Jesús sobre todo. Jesús se puso en camino, no estaba lejos de su casa, cuando el centurión mandó amigos, según el relato de San Lucas, a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Y luego dice lo mismo que el relato de San Mateo: porque yo también vivo bajo disciplina, tengo soldados a mis órdenes, digo a uno ve, va, etcétera, etcétera. Bueno, luego del Señor admirar la fe del centurión y de elogiarlo con palabras no iguales pero similares, San Lucas nos ofrece el remate, que no está en San Mateo, porque dice: y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano. Bueno, no será la única vez que el Señor elogiará
la fe de un no judío. Lo mismo hará con la mujer cananea, que ruega con fuerza, con insistencia por su hija, que está endemoniada, y ella también será exaudita, es decir, se le escuchará y logrará lo que pidió. De la actitud y de la respuesta del centurión, nosotros deberíamos aprender su humildad y su firme fe. Pero fe en la verdad. Aquí está la cosa. Aquí, porque muy lamentablemente se puede tener y se tiene en general más fe en la mentira que en la verdad. A ver, lo estamos viendo ahora. A mí y a muchos nos extraña la fe que mucha gente tiene en las patrañas que les cuentan. Cómo se dejan engañar y cómo rechazan la verdad porque se les dicen que la verdad es mentira. Tanto que se acuñó, digo ahora, el término fake news. Fake news. Son etiquetas muy bien hechas que sirven de mordaza a quien no indaga la verdad, a quien no quiere indagar la verdad. Y no lo hace porque una ciencia que no lo es y un medio de información que no informa la verdad, sino todo lo contrario, se lo hacen creer. El objeto de la ciencia es el conocimiento de la verdad, de los hechos, de los fenómenos de orden físico, de orden material. Pues bien, cuando la ciencia no busca la verdad, porque hay intereses de por medio, cuando hay que publicar determinada cantidad de papers para ser considerado y hasta les obligan, ¿no? Y cuando en investigación, y cuando esos están condicionados por quienes patrocinan investigaciones, entonces hay un amplio margen a que no sea la verdad lo que venga a la luz. Y como la gente se lo dice quien se supone autoridad en la materia, si luego los hechos desmienten lo que les fue dicho, pues peor para los hechos, hay que ignorarlos, hay que negarlos. Y se está viendo, es que es tan evidente, y no ven, niegan. Bueno, ante esta penosa realidad, a la que se suma el miedo que se ha inoculado, si algo se ha inoculado fue el miedo, y ese a todos, entonces se explica lo que ocurre y por qué se ve a tanta gente asustada, esperando no sé qué variante del alfabeto griego. Y todos al corral, y al bozal. A eso y a más lleva la falsa fe, o sea, la fe en la mentira. Pero la fe en la verdad es la que santifica, como el centurión, la que produce el milagro, como la curación del criado que estaba a punto de morir. Tan importante fue la fe y la humildad de aquel oficial subalterno romano, que no solo el hecho fue recogido, el relato, por los evangelistas, sino que pasó a formar parte de la liturgia. Sí, en el ritual previo a la comunión sacramental, ¿qué decimos? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Son las palabras que repetimos cuando el sacerdote celebrante muestra el pan eucarístico, elevando la hostia consagrada y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y los fieles y el mismo sacerdote, todos repetimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Está referido a eso. Comento de paso que tanto en Hungría como en Croacia, en Polonia, aún en Austria, en el momento que el sacerdote eleva la hostia y dice esas palabras, todos los fieles se arrodillan, todos. El gesto de arrodillarse acompaña el del sacerdote que muestra el cuerpo del Señor, porque lo reconoce Dios y porque está en consonancia con las palabras de humildad y de fe que había en su origen pronunciado el centurión. La actitud de extrema humildad y de profunda confianza de la petición de aquel oficial pagano a suplicar la intervención salvadora de Cristo en su casa, una verdadera y auténtica profesión de fe, quiere y debe ser la actitud de todos nosotros, sacerdotes y fieles. Porque atención que estas palabras tienen que decirlas todos juntos, también el sacerdote, el momento en el que estamos a punto de recibir al Señor en nuestro corazón.
Por supuesto, ninguno de nosotros es digno de Jesús, de su presencia y de su amor. Pero sabemos en la fe que basta solo un signo, una palabra, una mirada, y Él puede salvarnos. Y la palabra más elocuente de salvación del Señor es cuando, confesando arrepentidos nuestros pecados al sacerdote, que en ese momento es Cristo mismo, nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. Cristo, esa es la palabra que nos salva. Allá por el año 1000, a partir de entonces, la oración del centurión se recitaba 3 veces, no una, 3 veces. Después de la reforma litúrgica, el misal de Pablo VI de 1970, conservó estas palabras, pero pronunciándolas una sola vez y omitiendo la percusión del pecho, o sea, había que golpearse el pecho, y el signo de la cruz con la hostia que hacía el sacerdote, gestos que venían desde el siglo XV. Bueno, es de lamentar que en este momento, fuera de los países que mencioné, los fieles no se arrodillen cuando el sacerdote presenta al Señor antes de la comunión. Vemos cuánto hace la liturgia a la fe. Por eso, que no nos vengan a decir que comulgar de pie en la mano no fue devastador para la fe y que en ese modo totalmente vulgar, puede haber algo de adoración. Que no nos vengan con ese cuento. Bueno, alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Y atención, un aviso importante. Todos los audios, todos, porque a veces me los piden algunos anteriores, de otro momento, todos los audios los pueden encontrar en el canal de Telegram, en mi canal de Telegram, que es Misión María Eucaristía, primero viene Misión, y en el canal de YouTube, Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Ahí no solo están audios, sino que están como videos. Así que esos son los dos, Misión María Eucaristía y el canal de YouTube, Amar a Cristo, Amar a la Iglesia.